Alejandro era un hombre que tenía todo el dinero del mundo pero el corazón más frío que el hielo, hasta que una mentira en Navidad lo obligó a sentir el fuego de los celos. Necesitaba una actriz para engañar a su madre, pero cuando otro hombre intentó tocar lo que Alejandro consideraba suyo, la farsa se convirtió en una obsesión incontrolable. Prepárense, porque esta Nochebuena nadie dormirá tranquilo en esa mansión. Antes de comenzar, dale like a este video, suscríbete al canal y comenta aquí abajo desde donde lo estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a contar historias más poderosas. Que tu vida esté llena de bendiciones si te suscribiste al botón de abajo que dice suscribirse o suscribirme. Ahora, comencemos. La lluvia golpeaba con fuerza los cristales de la imponente torre de oficinas en el centro de la ciudad, pero el clima exterior no era nada comparado con la tormenta que se desataba dentro de la oficina de la presidencia. Alejandro Ferrer, el magnate de las telecomunicaciones, caminaba de un lado a otro como un león enjaulado, con el teléfono celular apretado en su mano hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Su madre, doña Elena, acababa de colgar después de lanzarle la última amenaza: si no aparecía en la cena de Navidad con una prometida seria, le cedería la presidencia de la empresa a su primo Marcos. Un hombre ambicioso y sin escrúpulos. Alejandro gruñó de frustración y golpeó su escritorio de caoba. No creía en el amor. Lo despreciaba. Había visto cómo el amor había destruido a su padre, dejándolo débil y patético, y se juró a sí mismo que ninguna mujer tendría poder sobre él. Pero tampoco iba a perder su imperio por un capricho navideño de su madre. Necesitaba una solución, y la necesitaba ya. En ese preciso momento, la puerta se abrió tímidamente. Era Lucía, la chica de la limpieza del turno de noche. Llevaba su uniforme gris, desgastado y 2 tallas más grandes de lo necesario, ocultando cualquier curva de su cuerpo, y su cabello castaño estaba recogido en un moño desordenado bajo una gorra. Lucía era invisible para la mayoría, una sombra que recogía los papeles y limpiaba el café derramado, pero esa noche, Alejandro la miró. Realmente la miró. Se detuvo en seco, sus ojos oscuros escaneándola de arriba a abajo, no con deseo, sino con cálculo. Era joven, quizás de unos 23 años, con ojos grandes y asustados de color miel. Era perfecta. Era moldeable. Y lo más importante, se veía necesitada. Señor Ferrer, disculpe, pensé que ya se había ido, murmuró ella, abrazando la bolsa de basura contra su pecho como un escudo, retrocediendo hacia la salida. Su voz temblaba. Le tenía terror a su jefe, conocido por despedir a la gente por respirar demasiado fuerte. Espera, ordenó Alejandro, su voz resonando con esa autoridad que hacía que todos obedecieran sin cuestionar. Caminó lentamente hacia ella, acortando la distancia hasta invadir su espacio personal. Lucía contuvo el aliento, oliendo su perfume, una mezcla costosa de madera y cítricos que la mareó por un segundo. ¿Cómo te llamas? L. Lucía, señor. Lucía Méndez, respondió ella, bajando la mirada, incapaz de sostener la intensidad de los ojos negros de él. ¿Necesitas dinero, Lucía? Preguntó él directamente, sin rodeos. La pregunta la tomó por sorpresa. Sus ojos se llenaron de lágrimas repentinas. Claro que necesitaba dinero. Su padre estaba en el hospital esperando una operación de corazón que el seguro no cubría, y su exnovio, Roberto, le había robado sus ahorros antes de abandonarla hacía 2 meses, dejándola con deudas y el corazón roto. Sí, señor, mucho, admitió ella con vergüenza, apretando los labios. Alejandro sonrió, pero no fue una sonrisa amable, fue la sonrisa de un depredador que acaba de encontrar una presa fácil. Te propongo un trato. Necesito una prometida. Una mujer que actúe enamorada de mí durante 3 días, empezando mañana en la cena de Navidad en la hacienda de mi familia. Te pagaré lo suficiente para que no tengas que limpiar un inodoro nunca más en tu vida. Lucía abrió los ojos como platos, soltando la bolsa de basura que cayó al suelo con un ruido sordo. ¿Qué? Yo no puedo hacer eso, señor. Míreme. No soy de su mundo. Su familia se dará cuenta, balbuceó, aterrorizada y al mismo tiempo tentada por la oferta.
Alejandro dio un paso más, acorralándola contra el marco de la puerta. Levantó una mano y, con un gesto inesperadamente suave pero posesivo, le quitó la gorra, dejando que su cabello castaño cayera en cascada sobre sus hombros. Luego, con un dedo índice, levantó su barbilla obligándola a mirarlo. Eres hermosa, Lucía. Solo necesitas un poco de pulido. Y sobre actuar, Alejandro se inclinó, acercando su rostro al de ella hasta que sus narices casi se tocaron. Lucía sintió que las piernas le fallaban. El corazón le latía tan fuerte que temía que él pudiera escucharlo. Solo tienes que mirarme como si fueras mía. Como si te murieras porque te lleve a la cama. ¿Puedes hacer eso por el dinero de tu padre? Lucía tragó saliva, sintiendo el calor de su cuerpo grande y musculoso irradiando hacia ella. A pesar de su miedo, una corriente eléctrica recorrió su espina dorsal. Era un hombre imponente, guapo de una manera salvaje y peligrosa. Lo haré, susurró ella, cerrando el trato con el diablo. Alejandro se apartó, volviendo a su frialdad habitual en un segundo. Bien. Mañana a las 8 de la mañana te recojo. Iremos de compras. Y Lucía se detuvo antes de volver a su escritorio, una regla importante. No te equivoques. Esto es un negocio. No te enamores de mí, porque yo no tengo nada para darte más que dinero y placer fingido. Al día siguiente, la transformación comenzó. Alejandro la llevó a las boutiques más exclusivas de la ciudad. Las dependientas la miraban con desdén al principio, pero al ver la tarjeta negra de Alejandro, corrían a traer vestidos de seda, terciopelo y encaje. Alejandro no se sentó a esperar, él escogía cada prenda. Quería controlarlo todo. Le eligió un vestido rojo sangre para la cena de Nochebuena, un vestido que se ajustaba como una segunda piel. Con un escote que dejaba ver lo justo para provocar un infarto y una abertura en la pierna que subía peligrosamente alto. Cuando Lucía salió del probador, Alejandro estaba hablando por teléfono, pero se cayó en mitad de la frase. Colgó lentamente, sus ojos recorriendo cada centímetro de su cuerpo. Lucía se sintió desnuda bajo su mirada, se cruzó de brazos, tímida. Baja los brazos, ordenó él, su voz más ronca de lo habitual. Se acercó a ella, parándose detrás frente al gran espejo del probador. Sus manos grandes se posaron en su cintura, y Lucía dio un respingo. El contacto fue fuego puro. Tienes que acostumbrarte a que te toque, mi amor, susurró él en su oído, usando ese apodo falso con un tono burlón pero cargado de sensualidad. Si tiemblas así cuando te toque delante de mi madre, sabrán que es mentira. Relájate. Sus manos subieron lentamente desde su cintura hasta sus hombros, acariciando la piel desnuda de sus brazos. Lucía cerró los ojos, luchando contra la sensación placentera que le provocaban sus caricias. Nunca nadie la había tocado con tanta seguridad, con tanta propiedad. Su ex, Roberto, era tosco y egoísta, pero Alejandro tocaba como si fuera el dueño del mundo. Está muy ajustado, se quejó ella débilmente, intentando buscar aire. Está perfecto. Quiero que todos los hombres en esa fiesta me envidien. Quiero que vean que eres mía y de nadie más, dijo él, y por un segundo, Lucía se preguntó si seguía actuando. Él se inclinó y besó su hombro desnudo, un beso húmedo y lento que la hizo gemir bajito involuntariamente. Alejandro sonrió contra su piel. Eso es, Lucía. Ese sonido, quiero que hagas ese sonido cuando estemos cerca de mi familia. Que crean que no podemos esperar a estar solos. Se separó bruscamente, dejándola fría y confundida. Vístete. Nos vamos a la hacienda. El viaje a la hacienda fue silencioso pero tenso. El coche deportivo de Alejandro devoraba la carretera mientras la nieve comenzaba a caer suavemente. Lucía miraba por la ventana, nerviosa. Iba a entrar en la boca del lobo. Al llegar, la mansión de los Ferrer estaba iluminada con miles de luces doradas, parecía un castillo de cuento de hadas. Pero el ambiente adentro no tenía nada de mágico. En el salón principal, doña Elena los esperaba sentada en un sillón como una reina en su trono, rodeada de tíos, primos y el detestable primo Marcos. Cuando entraron,
todas las miradas se clavaron en ellos. Alejandro no dudó. Envolvió la cintura de Lucía con su brazo fuerte y la pegó a su costado con firmeza, casi levantándola del suelo. Madre, familia, dijo con voz potente. Les presento a Lucía. Mi prometida. El silencio fue sepulcral. Doña Elena se levantó, caminando lentamente hacia ellos con la ayuda de un bastón de plata. Miró a Lucía con ojos críticos, buscando cualquier fallo. ¿Prometida?, dijo la anciana con desdén. ¿De dónde la sacaste, Alejandro? No tiene apellido conocido. Lucía sintió que las piernas le flaqueaban, pero entonces sintió la mano de Alejandro apretar su cadera con fuerza, dándole soporte y, extrañamente, seguridad. Es la mujer que amo, madre. Y eso es lo único que importa, mintió él con una convicción digna de un Oscar. Se giró hacia Lucía, le tomó la cara con ambas manos y, frente a todos, la besó. No fue un beso casto. Fue un beso profundo, hambriento, su lengua buscando la de ella, devorándole la boca con una pasión que dejó a todos boquiabiertos. Lucía, sorprendida, se aferró a las solapas de su abrigo. Sus labios eran suaves pero exigentes, sabían a menta y peligro. Por un momento, se olvidó de que era una actuación. Se olvidó de su ex, de sus deudas, de todo. Solo existía ese hombre que la besaba como si fuera el agua en el desierto. Cuando se separaron, ambos estaban respirando agitadamente. Alejandro la miró a los ojos, y había un brillo oscuro en ellos que no estaba antes. ¿Ves cómo la amo?, dijo Alejandro a su madre, sin dejar de mirar la boca hinchada de Lucía. Ahora, si nos disculpan, estamos cansados del viaje. Iremos a nuestra habitación. ¿Nuestra habitación?, susurró Lucía con pánico mientras subían las escaleras, sintiendo las miradas de todos clavadas en su espalda. Claro, cariño. Los prometidos duermen juntos, respondió él en voz alta para que lo escucharan, y luego, al entrar al cuarto y cerrar la puerta con llave, la soltó y su rostro volvió a ser una máscara de indiferencia. Hay solo una cama. Tú duermes en el lado izquierdo, yo en el derecho. No te hagas ilusiones. Lucía se sintió humillada por el cambio tan brusco. Se quitó los zapatos y se fue al baño a ponerse el pijama, una camiseta vieja y unos pantalones de franela, nada sexy. Cuando salió, Alejandro ya estaba en la cama, pero no llevaba pijama. Estaba con el torso desnudo, leyendo unos documentos en su tablet. Lucía se quedó paralizada. Tenía un cuerpo escultural, marcado por horas de gimnasio, con tatuajes que ella no había visto antes recorriendo sus brazos y pecho. Él levantó la vista y la vio mirándolo. ¿Te gusta lo que ves?, preguntó con arrogancia. No se ha creído. Solo, no esperaba que durmiera casi desnudo, respondió ella, metiéndose rápido bajo las sábanas y dándole la espalda, con el corazón a 1000 por hora. Acostúmbrate. Y prepárate, Lucía. Mañana es la gran fiesta de Nochebuena. Vendrá mucha gente importante. Tienes que ser perfecta. Apagó la luz, sumiendo la habitación en oscuridad. Lucía podía escuchar su respiración pausada a pocos centímetros. Sentía el calor de su cuerpo. Esa noche, ninguno de los dos durmió bien. La tensión sexual en esa cama era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Alejandro, aunque no lo admitiría, no podía dejar de pensar en el sabor de los labios de ella. Era dulce, inocente, todo lo contrario a las mujeres interesadas con las que solía estar. Y eso le molestaba. Le molestaba desearla cuando solo era un contrato. La mañana de Nochebuena pasó en un borrón de preparativos. Alejandro obligó a Lucía a aprenderse una historia falsa sobre cómo se conocieron en una galería de arte en París. Cada vez que ella se equivocaba, él la castigaba con caricias que la ponían nerviosa. No, Lucía, nos conocimos en el Louvre, le susurraba al oído mientras le acariciaba el cuello, haciéndola estremecer. Si no te aprendes esto, tendré que besarte hasta que te calles. Y lo hacía. La besaba en los pasillos, en la cocina, en el jardín, siempre con la excusa de que alguien nos está mirando,
pero sus manos se volvían cada vez más atrevidas, bajando a su cintura, rozando sus caderas, apretándola contra él. Lucía estaba confundida. ¿Era todo actuación? Sus besos se sentían tan reales, sus palabras al oído tan sucias y prometedoras. «Me vuelves loco con ese perfume barato», le dijo una vez mientras la acorralaba contra la nevera. «¿Qué me estás haciendo, pequeña mentirosa?» Pero el verdadero drama estaba por comenzar. Llegó la noche. La fiesta estaba en su apogeo. Lucía bajó las escaleras con el vestido rojo. Estaba deslumbrante. Se había maquillado y peinado ella misma, pero parecía una diosa. El salón se quedó en silencio cuando ella entró. Alejandro, que estaba bebiendo un whisky con unos socios, casi deja caer el vaso. Se quedó hipnotizado. Esa mujer era suya, aunque fuera por contrato. Sintió un orgullo posesivo inflarle el pecho. Caminó hacia ella, ignorando a todos, y le ofreció el brazo. «Estás aceptable», dijo, incapaz de darle un cumplido directo, pero sus ojos decían «eres espectacular». «Gracias, señor amable», respondió ella con sarcasmo, sintiéndose poderosa con ese vestido. La música sonaba, la gente reía, todo parecía ir bien. Alejandro la presumía por todo el salón, susurrándole cosas picantes al oído para hacerla sonrojar. «Esta noche, cuando subamos, te quitaré este vestido con los dientes», le dijo en un momento, y Lucía casi tropieza. Estaban bailando un bolero lento, sus cuerpos pegados, cuando de repente, la puerta principal se abrió para dejar entrar a un grupo de camareros extracontratados para la gran cena. Lucía, que estaba recostada en el pecho de Alejandro, levantó la vista y se quedó helada. Su sangre se convirtió en hielo. Allí, con una bandeja de champán en la mano, vestido de camarero, estaba Roberto. Su exnovio. El hombre que la había estafado, golpeado emocionalmente y abandonado. Roberto la vio al mismo tiempo. Sus ojos se abrieron con sorpresa y luego con una malicia repugnante. Sonrió, esa sonrisa torcida que Lucía tanto temía. Alejandro sintió como el cuerpo de Lucía se tensaba rígidamente entre sus brazos. «¿Qué pasa?», preguntó él, frunciendo el ceño, sintiendo su miedo. «Es él», susurró ella, temblando. «¿Quién?». «Mi ex. Roberto». El camarero, Alejandro giró la cabeza y vio al hombre. Un tipo vulgar, con cara de pocos amigos, que miraba a Lucía como si fuera un trozo de carne que se le había escapado. Alejandro sintió una oleada de furia que no había sentido jamás. Era un instinto primitivo, animal. Ese imbécil había lastimado a Lucía. Y ahora la miraba con deseo. Roberto, imprudente y arrogante, aprovechó que Alejandro se giró para saludar a un invitado y se acercó a Lucía cuando ella fue a dejar su copa en una mesa. La agarró fuerte del brazo, clavándole los dedos. «Vaya, vaya, la gatita muerta de hambre ahora se viste de seda», sisearía Roberto cerca de su cara, su aliento oliendo a tabaco barato. «¿A quién tuviste que acostarte para conseguir este trapo, Lucía? Pensé que eras una mojigata». «Suéltame, Roberto, por favor», suplicó ella, tratando de soltarse sin armar un escándalo. «No te hagas la digna. Tú eres mía. Siempre fuiste mía. Ese riquillo se cansará de ti, pero yo conozco tus secretos», y entonces, Roberto cometió el error de su vida. Intentó acariciarle la cara con su mano sucia, bajando hacia su escote. Fue un movimiento rápido. Alejandro no pensó. No razonó. Solo vio las manos de otro hombre sobre su mujer. La mujer que él había estado besando, la mujer que dormía en su cama. Una cortina roja de ira le cubrió la vista. Cruzó el salón en 3 zancadas largas, apartando a los invitados como si fueran muñecos. «Quítale las manos de encima ahora mismo si quieres conservarlas», rugió Alejandro con una voz tan terrible que la música se detuvo al instante. Roberto se giró, sorprendido, pero no tuvo tiempo de reaccionar. Alejandro lo agarró por las solapas de su uniforme barato y lo empujó violentamente contra la mesa de los aperitivos, haciendo caer bandejas de plata y copas de cristal que se hicieron añicos con un estruendo.
El salón entero gritó. Alejandro. Chilló su madre, horrorizada. Pero Alejandro no escuchaba. Tenía a Roberto inmovilizado, su rostro a centímetros del de él, sus ojos inyectados en una furia asesina. Nadie toca a mi prometida, gruñó Alejandro, cada palabra destilando veneno y posesión. Nadie la mira, nadie le habla, y mucho menos una basura como tú. Ella es mía. ¿Entendiste? Mía. Roberto, aterrorizado al ver al demonio en los ojos del millonario, asintió frenéticamente. Alejandro lo soltó con asco, como si hubiera tocado algo podrido. Se giró hacia Lucía, que estaba temblando, pálida como un papel. En lugar de calmarse, la adrenalina de los celos hizo que Alejandro hiciera algo impensable. Caminó hacia ella, la agarró de la nuca con una fuerza que rayaba en lo doloroso pero que estaba llena de desesperación, y la besó. No fue como los otros besos. Este fue salvaje, territorial, un beso que decía perteneces a mí. Lucía gimió contra su boca, sintiendo la furia y, ¿amor? No, no podía ser amor. ¿O sí? Alejandro rompió el beso, respirando como un toro bravo, y miró a todos los invitados que estaban en shock. Que alguien saque a esta basura de mi casa. Ordenó señalando a Roberto. Y que continúe la fiesta. Luego, levantó a Lucía en brazos, estilo nupcial, sin importarle nada. Tú y yo tenemos que hablar. Arriba. Ahora. Lucía escondió la cara en su cuello, sintiendo el corazón de Alejandro martillear contra su pecho al mismo ritmo que el suyo. La actuación se había terminado. Esto era real. Y le daba un miedo terrible porque, por primera vez, se dio cuenta de que el monstruo frío tenía fuego en las venas, y ese fuego estaba a punto de consumirlos a los dos. Lo que Lucía no sabía era que la noche apenas comenzaba, y que una vez que entraran en esa habitación, las reglas del contrato se romperían en 1000 pedazos, porque Alejandro ya no estaba dispuesto a fingir. Quería reclamar sus derechos de prometido, y los celos habían despertado un hambre en el que ninguna cantidad de dinero podía saciar. La puerta se cerró de un portazo, dejando al exnovio humillado abajo y a una pareja a punto de explotar de pasión y reclamos arriba. Alejandro cerró la puerta de la habitación con un golpe seco y giró la llave, dejando el mundo exterior y el escándalo de la fiesta atrapados en el pasillo. El silencio en la lujosa recámara era ensordecedor, solo roto por la respiración agitada de ambos. Lucía, aún en sus brazos, sentía como el pecho de él subía y bajaba con fuerza, como un motor sobrecalentado. Él no la soltó de inmediato, la mantuvo presionada contra su cuerpo, sus ojos negros clavados en los de ella con una intensidad que la hacía temblar hasta la médula. Lentamente, Alejandro la bajó, dejando que sus pies tocaran la alfombra persa, pero no retiró sus manos. Sus dedos grandes y cálidos seguían aferrados a su cintura, quemando la tela del vestido rojo. ¿Quién era él realmente? Preguntó Alejandro, su voz era un gruñido bajo, peligroso. No era una pregunta, era una exigencia. Lucía tragó saliva, intentando calmar el latido frenético de su corazón. Se sentía pequeña ante la inmensa figura de Alejandro, quien parecía llenar toda la habitación con su presencia dominante. Ya le dije, señor, es Roberto, mi exnovio. Estuvimos juntos 2 años. Él no es una buena persona, susurró ella, bajando la mirada, avergonzada de que un hombre como Alejandro viera esa parte oscura de su vida. Alejandro soltó una risa amarga y dio un paso hacia ella, obligándola a retroceder hasta que sus piernas chocaron contra el borde de la cama. ¿No es una buena persona? Repitió él con sarcasmo, acorralándola. Ese imbécil te tocó. Puso sus manos sucias en tu piel. En mi piel. Porque mientras dure este contrato, Lucía, tu piel es mía. ¿Entendiste? Lucía levantó la vista, sus ojos color miel brillando con lágrimas de frustración y miedo. No soy un objeto, Alejandro. Gritó ella, sorprendiéndose a sí misma por su valentía. Es solo un contrato. Usted me paga para fingir, no para ser su propiedad. No tiene derecho a ponerse así por celos fingidos. La palabra fingidos pareció detonar algo dentro de Alejandro.
sus ojos se oscurecieron. En un movimiento rápido, la tomó del rostro con ambas manos, sus pulgares acariciando con fuerza sus pómulos. ¿Crees que lo de abajo fue fingido?, susurró él, acercando su boca a la de ella hasta que sus alientos se mezclaron. ¿Crees que rompí media mesa de buffet y amenacé a un hombre de muerte por una actuación? Yo, no lo sé, balbuceó Lucía, hipnotizada por la cercanía de sus labios. Entonces déjame demostrártelo, dijo él, y antes de que ella pudiera protestar, la besó. Pero este beso no fue como el del salón. No había público. No había nadie a quien impresionar. Fue un beso crudo, desesperado, lleno de una necesidad que Alejandro había estado negando desde que la vio con ese uniforme de limpieza. Sus labios se movían sobre los de ella con hambre, su lengua invitándola a una danza antigua y primitiva. Lucía gimió, sus manos subieron instintivamente al pecho de él, aferrándose a su camisa blanca, arrugándola. Sintió los músculos de acero bajo la tela y, por primera vez en su vida, sintió el deseo puro, líquido y caliente, correr por sus venas. Alejandro gruñó contra su boca y la empujó suavemente hacia atrás, haciéndola caer sobre el colchón suave. Él la siguió, cubriendo su cuerpo con el suyo, pero apoyándose en sus codos para no aplastarla. La miró desde arriba, como un dios contemplando su ofrenda. Su cabello castaño se esparcía como un abanico sobre las sábanas de seda blanca, y sus labios estaban rojos e hinchados por sus besos. «Eres hermosa, Lucía. Demasiado hermosa para tu propio bien», murmuró él, su voz ronca, irreconocible. Su mano bajó desde su cuello, trazando el escote del vestido rojo. Lucía contuvo el aire. Cada centímetro de piel que él tocaba se encendía. «Señor. Alejandro, el contrato», intentó decir ella, su voz temblorosa, aunque su cuerpo se arqueaba buscando más contacto. «Al diablo con el contrato», respondió él, besando la piel sensible detrás de su oreja, haciéndola estremecerse violentamente. «Dime que pare. Dime que no quieres esto y me detendré ahora mismo, Lucía. Pero no me mientas». Lucía cerró los ojos. Sabía que debía detenerlo. Sabía que era una locura. Él era un millonario y ella la chica de la limpieza. Pero en ese momento, con el calor de su cuerpo sobre el de ella, con su aroma a madera y deseo envolviéndola, no quería que parara. Quería sentirse amada, deseada, protegida, aunque fuera solo por una noche. Aunque fuera una mentira hermosa. «No pare», susurró ella, apenas audible. Esas dos palabras fueron la perdición de Alejandro. La besó de nuevo, esta vez con más ternura, pero con una pasión devoradora. Sus manos recorrieron su cuerpo, aprendiendo cada curva, cada reacción. Lucía, inexperta pero entregada, respondió a sus caricias, pasando sus manos por el cabello oscuro de él, atrayéndolo más hacia sí. La ropa se convirtió en un estorbo. Alejandro se deshizo de su camisa con impaciencia, revelando ese torso tatuado que ella había visto la noche anterior. Lucía trazó con timidez los dibujos de tinta en su piel, sintiendo cómo los músculos de él se tensaban bajo sus dedos. «Tócame, Lucía. Tócame como si fuera real», le pidió él al oído, mordiendo suavemente el lóbulo de su oreja. Esa noche, en la gran cama de la mansión Ferrer, no hubo actuación. Hubo gemidos ahogados, susurros roncos y una conexión física que fue mucho más allá de lo planeado. Alejandro, que siempre había sido egoísta en la cama, se encontró adorando el cuerpo de Lucía, preocupándose por su placer antes que por el suyo, besando cada cicatriz invisible que la vida le había dejado. Y Lucía, que nunca había sido tratada con delicadeza, descubrió lo que era ser venerada por un hombre. Cuando finalmente el cansancio los venció, se quedaron dormidos abrazados, las piernas entrelazadas, como si tuvieran miedo de que al separarse, la magia se rompiera. La luz del sol de la mañana de Navidad entró sin piedad por los ventanales, despertando a Alejandro. Por un segundo, no supo dónde estaba. Sintió un peso suave sobre su pecho y un aroma a vainilla y jabón barato que le resultaba extrañamente reconfortante. Bajó la mirada y vio a Lucía profundamente dormida, con la cabeza apoyada en su hombro, su mano descansando sobre su corazón. El recuerdo de la noche anterior lo golpeó como un tren.
Se había acostado con ella. Con la empleada. Con la actriz contratada. Alejandro sintió una oleada de pánico. Esto no estaba en el plan. Él no se involucraba emocionalmente. Él usaba a las mujeres y las dejaba. Pero al mirar el rostro sereno de Lucía, no sintió el impulso habitual de huir. Sintió paz. Y eso lo aterrorizó más que nada. Intentó moverse con cuidado para no despertarla, pero Lucía parpadeó y abrió sus grandes ojos color miel. Al verlo tan cerca, se sonrojó violentamente y se cubrió con la sábana hasta la nariz. «Buenos días», murmuró ella, avergonzada. Alejandro se endureció. Necesitaba recuperar el control. No podía permitir que ella viera que le importaba. Volvió a ponerse su máscara de frialdad. «Buenos días», dijo secamente, sentándose en la cama y dándole la espalda. «Vístete rápido. Mi madre espera que bajemos a desayunar y a abrir los regalos». Y Lucía hizo una pausa, sintiendo un nudo en la garganta. Lo de anoche fue un error. Nos dejamos llevar por el momento. No volverá a pasar. No te confundas. Lucía sintió como si le hubieran dado una bofetada. El hombre apasionado y tierno de hacía unas horas había desaparecido, reemplazado por el jefe arrogante. Sintió que las lágrimas picaban en sus ojos, pero se mordió el labio para no llorar. Tenía orgullo. «Entendido, señor Ferrer». «Fue un error», respondió ella con voz fría, levantándose y corriendo al baño para ocultar su dolor. Alejandro cerró los ojos y apretó los puños. Odiaba ser así. Odiaba lastimarla. Pero era la única forma de protegerse a sí mismo. Si se enamoraba, perdería el control, y Alejandro Ferrer nunca perdía el control. El desayuno de Navidad fue un campo de minas. La mesa estaba llena de manjares, frutas exóticas, panes recién horneados, jugos de todos los colores. Pero el ambiente era gélido. Doña Elena los observaba con ojos de águila desde la cabecera. El primo Marcos, con una sonrisa de hiena, cortaba su carne con demasiada fuerza. «Vaya, vaya, la feliz pareja baja tarde», comentó Marcos, mirando a Lucía con lascivia. «Deben haber tenido una noche agitada. Especialmente después del espectáculo de boxeo que dio Alejandro ayer con el camarero». Lucía bajó la mirada a su plato, incapaz de comer. Se sentía sucia bajo la mirada de Marcos. «Cierra la boca, Marcos», advirtió Alejandro, tomando un sorbo de café negro. «Lo que haga con mi prometida no es asunto tuyo». «Ah, ¿no?». Marcos soltó el cuchillo. «Es curioso, Alejandro. Estuve investigando un poco. Ese camarero, Roberto, resulta que es del mismo barrio pobre que tu prometida. Qué coincidencia, ¿no? ¿Cómo es que una chica que supuestamente conociste en el Louvre de París tiene un exnovio de los barrios bajos que trabaja de camarero eventual?» El silencio en la mesa se hizo absoluto. Doña Elena dejó su taza de té con un tintineo agudo. «¿Es eso cierto, Lucía?», preguntó la matriarca, su voz afilada como una navaja. Lucía sintió que el pánico le cerraba la garganta. Iban a descubrirlo todo. No le pagarían. Su padre moriría sin la operación. Alejandro vio el terror en los ojos de Lucía. Vio sus manos temblorosas bajo la mesa. Y de nuevo, ese instinto protector surgió, más fuerte que su lógica. Extendió su mano y tomó la de ella sobre el mantel, entrelazando sus dedos con fuerza. «Es cierto que Roberto es de su pasado, madre», mintió Alejandro con una calma que daba miedo. «Lucía hace muchas obras de caridad. Visita barrios desfavorecidos para ayudar. Allí conoció a ese desgraciado que se obsesionó con ella. Es por eso que la amo. Porque a pesar de moverse en nuestro mundo, no ha perdido su humildad y su corazón bondadoso. Algo que a ti, Marcos, te falta por completo». Marcos se puso rojo de ira, pero no pudo replicar. Alejandro había girado la historia magistralmente. Lucía miró a Alejandro, sorprendida. La había salvado. Otra vez. A pesar de sus palabras frías en la cama, la estaba defendiendo frente a los lobos.
Apretó suavemente la mano de él, y él le devolvió el apretón, un gesto pequeño e íntimo que nadie más notó, pero que envió electricidad a través de ambos. De repente, el teléfono de Lucía, que estaba en su bolsillo, comenzó a vibrar insistentemente. Ella pidió disculpas y lo sacó. Al ver el número, palideció. Era el hospital. Sí. Contestó, poniéndose de pie, olvidando el protocolo. Alejandro observó cómo el rostro de Lucía se descompuso. Sus ojos se llenaron de lágrimas y se llevó una mano a la boca para ahogar un sollozo. ¿Qué? ¿Ahora? Pero no tengo el dinero todavía. Por favor, denme 2 días más. No pueden dejarlo morir. Gritó ella, desesperada, sin importarle que la familia más rica de la ciudad la estuviera mirando. Colgó el teléfono y miró a Alejandro, rota, con el alma en los pies. Tengo que irme. Mi padre, su corazón falló. Si no lo operan hoy, morirá. Me voy. Quédese con su dinero, no puedo seguir actuando mientras él se muere. Lucía salió corriendo del comedor. Doña Elena y Marco se quedaron atónitos. Alejandro no lo pensó 2 veces. Se levantó de la silla con tanta fuerza que ésta cayó hacia atrás. Alejandro. Si cruzas esa puerta detrás de esa mujerzuela, olvídate de la empresa. Gritó su madre. Alejandro se detuvo en el marco de la puerta, se giró y miró a su madre con una determinación nueva. Si la empresa significa perder mi humanidad, madre, entonces quédatela. Marcos puede tenerla. Yo tengo cosas más importantes que hacer. Y salió corriendo tras Lucía. La encontró en la entrada de la mansión, intentando inútilmente llamar a un taxi bajo la nieve que había empezado a caer de nuevo. Estaba llorando desconsoladamente, temblando de frío porque había salido sin abrigo. Lucía. Gritó él, corriendo hacia ella. Se quitó su propio saco de lana y se lo puso sobre los hombros. Déjeme, Alejandro. Tengo que ir al hospital público, a ver si pueden hacer algo, no tengo tiempo para sus juegos, sollozó ella, intentando apartarlo. Sube al auto, ordenó él, abriendo la puerta de su deportivo. No. Sube al maldito auto, Lucía. Te llevaré yo. Y no iremos al público, iremos al mejor especialista privado. Yo pagaré todo. Lucía se detuvo en seco, mirándolo con los ojos muy abiertos. ¿Por qué haría eso? Usted dijo que esto era un negocio. Alejandro la agarró de los brazos, acercándola a él. La nieve caía sobre sus cabellos, pero el calor entre ellos era intenso. Porque eres mi responsabilidad. ¿Por qué? Porque no voy a dejarte sola en esto. Ahora sube. El viaje al hospital fue a toda velocidad. Alejandro conducía con una mano en el volante y con la otra sostenía la mano helada de Lucía, dándole calor, dándole fuerza. Ella no dejaba de llorar en silencio, y cada lágrima de ella era como un ácido en el corazón de piedra de Alejandro, derritiéndolo un poco más. Al llegar al hospital privado, Alejandro desplegó todo su poder. Gritó órdenes, movilizó a los mejores cirujanos, firmó cheques sin mirar las cifras. En menos de 1 hora, el padre de Lucía estaba en el quirófano. Se sentaron en la sala de espera VIP, solos. El silencio era pesado, pero ya no era incómodo. Era un silencio cargado de emociones no dichas. Lucía estaba sentada en el sofá, con la cabeza entre las manos, agotada. Alejandro se sentó a su lado. No sabía qué decir. Nunca había consolado a nadie. Lentamente, pasó un brazo por los hombros de ella y la atrajo hacia su pecho. Lucía no se resistió. Se derrumbó contra él, escondiendo su cara en su camisa, llorando todo el miedo que había guardado. Gracias, susurró ella entre sollozos. Gracias por salvar a mi papá. Te devolveré cada centavo, te lo juro. Trabajaré toda mi vida si es necesario. Alejandro apoyó su barbilla en la cabeza de ella, aspirando el aroma de su cabello. No me debes nada, tonta. Considéralo un bono de Navidad, dijo suavemente, acariciándole la espalda. Además, tú me has dado algo que el dinero no puede comprar.
¿El qué? Preguntó ella, levantando la vista, sus rostros quedando a centímetros. Me has hecho sentir vivo por primera vez en 10 años, confesó él, y la verdad de esas palabras lo asustó. Se miraron, y en ese hospital aséptico y frío, la chispa volvió a encenderse. Alejandro secó una lágrima de la mejilla de ella con su pulgar. Se inclinó lentamente y la besó. Un beso suave, salado por las lágrimas, pero lleno de una promesa silenciosa. Cuando tu padre salga de esta, tenemos que hablar de verdad, Lucía. Sin contratos. Sin mentiras, dijo él al separarse. Lucía sintió, sintiendo una esperanza florecer en su pecho. Tal vez, solo tal vez, la bestia tenía un corazón de príncipe. Pero la paz no duraría mucho. Mientras ellos esperaban noticias de la operación, al otro lado de la ciudad, en un bar de mala muerte, el primo Marco se reunía con alguien. En la mesa, frente a él, estaba Roberto, el exnovio de Lucía, con un ojo morado y el labio partido por el encuentro con Alejandro. Marcos puso un sobre lleno de dinero sobre la mesa y sonrió con maldad. Tengo un trabajo para ti, amigo, dijo Marcos. Quiero destruir a Alejandro. Y la clave para hacerlo es esa chica, Lucía. Sé que tienes fotos de ella, fotos privadas. O quizás mensajes. Quiero todo. Vamos a hacer que Alejandro parezca el idiota más grande del país por enamorarse de una cazafortunas vulgar. Y tú podrás vengarte de ella. Roberto sonrió, mostrando sus dientes manchados, y tomó el sobre. Por ese dinero, te daré lo que quieras. Y además, tengo una sorpresa. Lucía no es tan santa como parece. Hay un secreto en su familia que si Alejandro lo sabe, la odiará para siempre. Perfecto, dijo Marcos, brindando con su cerveza. Prepárate, Alejandro. Tu caída será espectacular. En el hospital, el cirujano salió. Alejandro y Lucía se pusieron de pie de un salto, sus manos entrelazadas tan fuerte que los nudillos estaban blancos. ¿Doctor? Preguntó Lucía con el corazón en la boca. El médico se quitó el tapabocas y suspiró. Su expresión era grave. La operación fue complicada, señorita Méndez. Su padre está estable, pero encontramos algo más. Algo que no esperábamos. Y me temo que esto complica mucho las cosas, no solo para él, sino para usted. Lucía sintió que el mundo le daba vueltas. Alejandro la sostuvo antes de que cayera. ¿Qué pasa? Exigió saber Alejandro. Necesitamos hacerle pruebas a usted también, señorita, dijo el médico mirando a Lucía. Es una condición genética rara. Y si usted la tiene, cualquier futuro embarazo sería de altísimo riesgo. Alejandro sintió un golpe en el estómago. ¿Hijos? Él nunca había querido hijos. Pero al escuchar que Lucía podría no tenerlos, o que su vida correría peligro, sintió un dolor agudo, como si le hubieran arrancado algo que aún no tenía pero que, en el fondo de su alma, ya empezaba a desear con ella. El hospital privado parecía un mundo aparte, silencioso y pulcro, muy lejos del caos emocional que Alejandro y Lucía llevaban por dentro. La noticia del médico sobre la condición genética de Lucía había caído como una bomba. Alejandro, el hombre de hierro, sentía que el suelo se movía bajo sus pies. Miró a Lucía, que estaba sentada en la sala de espera, pálida y temblando, no por el frío, sino por el miedo. ¿Hijos? Susurró ella, con la mirada perdida. El doctor dijo que sería peligroso, que podría morir si intento tener un bebé. Y yo siempre soñé con ser madre, Alejandro. Alejandro se agachó frente a ella, ignorando que su traje de miles de dólares se arrugaba contra el suelo del hospital. Le tomó las manos heladas y las frotó con las suyas, intentando transmitirle su calor. Escúchame bien, Lucía. Lo primero es tu vida. Tu padre va a estar bien, yo me encargaré de que tenga los mejores cuidados. Y sobre lo otro, Alejandro tragó saliva. La idea de una familia nunca había estado en sus planes, pero ver el dolor en los ojos de ella le desgarraba. No estamos solos en esto. La medicina avanza. Buscaremos opciones. Pero no voy a dejar que te pase nada.
Eres importante para mí. Lucía lo miró, y en medio de su angustia, vio algo en los ojos negros de Alejandro que la hizo suspirar. No era lástima. Era devoción. ¿Por qué haces esto?, preguntó ella con voz quebrada. El contrato, esto no estaba en el contrato. Al diablo el contrato, gruñó él con intensidad, acercando su rostro al de ella. ¿Todavía crees que esto es por un papel? Lucía, desde que te vi con ese vestido rojo, desde que ese imbécil te tocó, perdí la razón. No sé qué me has hecho, bruja, pero no puedo alejarme. Alejandro se puso de pie y la levantó con él. Vámonos. Tu padre está descansando y sedado. No puedes hacer nada aquí más que enfermarte. Te llevaré a mi ático en la ciudad. No quiero volver a la mansión con mi madre y Marcos por ahora. Necesitamos estar solos. El viaje al ático fue diferente. Ya no había barreras. Lucía se quedó dormida en el asiento del copiloto, agotada por el estrés, y Alejandro condujo con una mano en el volante y la otra acariciando suavemente el muslo de ella, un gesto posesivo y tierno a la vez. Al llegar al edificio de cristal donde vivía, Alejandro no la despertó. La cargó en brazos hasta el ascensor privado, sintiendo que llevaba el tesoro más valioso del mundo. El ático era impresionante, con vistas a toda la ciudad iluminada, pero estaba frío y vacío, como había sido la vida de Alejandro hasta ese momento. Entró en la habitación principal y depositó a Lucía con suavidad sobre la inmensa cama king size. Ella se despertó al sentir la suavidad de las sábanas de hilo egipcio. ¿Dónde estamos?, murmuró, frotándose los ojos. En mi casa. Mi verdadera casa, dijo Alejandro, aflojándose la corbata y quitándose el saco. Aquí nadie nos molestará. Aquí no tienes que fingir. Lucía se sentó en la cama, observándolo. Alejandro se veía cansado, pero increíblemente atractivo. La tensión de los últimos días, el miedo por su padre y la extraña relación con su jefe se acumularon en su pecho. Necesitaba sentir algo más que miedo. Necesitaba sentirse viva. Se levantó y caminó hacia él. Alejandro se quedó inmóvil, observándola con cautela. Alejandro, susurró ella, parándose frente a él. Levantó sus manos y comenzó a desabotonar la camisa de él. Sus dedos temblaban. Alejandro detuvo sus manos con las suyas. Lucía, estás vulnerable. Estás triste. No quiero aprovecharme de ti. No quiero que mañana te arrepientas. No me arrepentiré, aseguró ella, mirándolo fijamente a los ojos. Hazme olvidar, Alejandro. Por favor. Hazme sentir que soy tuya y que nada malo puede pasarme. Bésame hasta que se me olvide mi nombre. La resistencia de Alejandro se rompió. Soltó un gruñido bajo, animal, y la atrajo hacia sí con una fuerza desesperada. Su boca capturó la de ella en un beso que sabía a urgencia y fuego. No hubo la delicadeza de la mañana, hubo hambre. Alejandro la levantó, y ella enredó sus piernas alrededor de su cintura mientras él la llevaba de vuelta a la cama. Esa noche, en la soledad del ático, se amaron con una intensidad que asustaba. Alejandro recorrió cada centímetro de su piel con sus labios, adorándola, marcándola. Le susurraba cosas al oído, cosas sucias y hermosas a la vez. Eres mía, Lucía. Mía. Que se atreva otro a mirarte y lo mato, le decía entre jadeos mientras sus cuerpos se movían en una danza antigua y perfecta. Me vuelves loco. Me tienes de rodillas, pequeña. Lucía se entregó por completo. Con él, no se sentía la chica pobre de la limpieza. Se sentía una reina. Sentía que su cuerpo, con todas sus imperfecciones, era el templo que Alejandro veneraba. Hubo lágrimas, hubo risas nerviosas y hubo momentos de silencio profundo donde solo sus miradas hablaban. Cuando finalmente el amanecer comenzó a teñir el cielo de rosa, se quedaron dormidos abrazados, piel con piel, con la promesa tácita de que el mundo exterior no podría tocarlos. Pero el mundo exterior, y especialmente la maldad de Marcos y Roberto, no descansaba. A la mañana siguiente, el sonido insistente del timbre del ático los despertó. Alejandro miró el reloj,
Eran las 9 de la mañana. Se levantó con cuidado para no despertar a Lucía, se puso un pantalón de pijama y caminó hacia la puerta, molesto. Al abrir, se encontró con su primo Marcos, que tenía una sonrisa triunfal en el rostro y un sobre amarillo en la mano. ¿Qué demonios haces aquí, Marcos? Gruñó Alejandro, bloqueando la entrada. Vengo a salvarte, primito. A abrirte los ojos antes de que le des la mitad de tu fortuna a esa actriz de cuarta. Alejandro sintió que la sangre le hervía. Lárgate antes de que te rompa la cara. Espera, escucha esto primero, dijo Marcos, sacando una grabadora digital del sobre. Le dio al play. Una voz distorsionada y con estática llenó el pasillo. Era la voz de Lucía. O al menos, sonaba idéntica a la de ella. Es un idiota, Roberto. Se cree que me tiene comiendo de su mano. Solo tengo que aguantar unos meses, casarme con él, sacarle el dinero para la operación de papá y luego divorciarme y quedarme con la mitad. Es un témpano de hielo, ni siquiera me gusta que me toque, pero el dinero vale la pena. Alejandro se quedó paralizado. El color abandonó su rostro. Sentía como si le hubieran arrancado el corazón con una mano fría. Es falso, dijo, aunque su voz tembló. ¿Falso? Rió Marcos. Roberto, su ex, me lo vendió. Parece que tu novia y él planearon todo esto desde el principio. El encuentro en la fiesta, los celos, todo fue un teatro para atraparte. Ella sabía que tú reaccionas cuando tocan lo que crees que es tuyo. Jugaron contigo, Alejandro. Eres el hazmerreír. Alejandro retrocedió. La duda, ese veneno lento, empezó a correr por sus venas. Él siempre había sabido que las mujeres solo querían su dinero. Su padre se lo había advertido. Y él, como un estúpido, había caído. Había abierto su corazón, había protegido a su padre, se había acostado con ella creyendo que era real. La furia lo cegó. Una furia fría y destructiva. Cerró la puerta en la cara de Marcos y caminó de vuelta a la habitación. Lucía se estaba despertando, estirándose como una gata en la cama, con una sonrisa en los labios al recordar la noche anterior. Al ver entrar a Alejandro, su sonrisa se ensanchó. Buenos días, Miam. Se calló al ver la expresión de él. Alejandro la miraba como si fuera un monstruo. Sus ojos estaban vacíos, duros como el acero. Vístete, ordenó él con voz gélida. ¿Qué? Alejandro, ¿qué pasa? Preguntó ella, asustada, cubriéndose con la sábana. ¿Qué te vistas? Gritó él, golpeando la pared con el puño tan fuerte que hizo un agujero en el yeso. Se acabó el teatro, Lucía. Ya sé todo. ¿De qué hablas? Me estás asustando. Hablo de ti y de tu noviecito Roberto. Hablo de cómo planearon sacarme el dinero. Escuché la grabación, Lucía. Es un idiota, ni siquiera me gusta que me toque. Eso dijiste, ¿verdad? Alejandro se acercó a la cama, y Lucía retrocedió hasta la cabecera, llorando. Yo nunca dije eso. Eso es mentira. Alejandro, por favor, créeme. Roberto es malo, él debe haber manipulado algo. Yo te amo. Lo de anoche fue real. Alejandro soltó una carcajada cruel. ¿Amor? No me hagas reír. Eres una excelente actriz, te lo concedo. Casi me convences. Pero nadie se burla de Alejandro Ferrer. Tienes 10 minutos para salir de mi casa. Pero, mi padre, la operación, balbuceó ella, desesperada. La operación ya está pagada. No soy un monstruo, no voy a dejar morir a un viejo por los pecados de su hija. Pero tú te vas. Y si te vuelvo a ver, te destruyo. Fuera de mi vista. Fuera. Lucía, con el corazón roto en 1000 pedazos, se vistió temblando, con las lágrimas cegándole la vista. Quiso tocarlo una última vez, explicarle, pero la mirada de odio que él le lanzó la detuvo. Salió del ático, sintiendo que dejaba su vida atrás.
Alejandro se quedó de pie en medio de la habitación, respirando con dificultad, sintiendo un dolor en el pecho que jamás había experimentado. Agarró un jarrón de cristal y lo lanzó contra la pared, haciéndolo añicos, gritando de rabia y dolor. Había vuelto a su soledad, pero esta vez, la soledad dolía mucho más. Pasaron 2 semanas. 2 semanas de infierno para ambos. Alejandro se había convertido en un tirano en la oficina. Despidió a 3 ejecutivos por errores menores, trabajaba 18 horas al día y bebía demasiado whisky por las noches para intentar borrar el recuerdo de la piel de Lucía. Pero no funcionaba. Cada vez que cerraba los ojos, la veía a ella. Veía su sonrisa, sentía sus caricias. Y la duda lo carcomía. ¿Y si ella decía la verdad? Pero luego escuchaba la grabación en su mente y el orgullo le ganaba. Marcos, mientras tanto, se pavoneaba por la empresa, sintiéndose el ganador. Lucía, por su parte, había vuelto a su pequeña casa en el barrio humilde. Su padre había sido dado de alta y se recuperaba lentamente, ajeno al drama de su hija. Lucía le había dicho que el trabajo con el señor Ferrer había terminado y que él había sido muy generoso. No tuvo corazón para decirle la verdad. Pero Lucía no estaba bien. Estaba pálida, ojerosa y había perdido peso. Además, tenía mareos constantes. Al principio pensó que era por la tristeza y el estrés, pero una mañana, mientras preparaba una sopa para su padre, el olor la hizo correr al baño a vomitar. Se lavó la cara y se miró al espejo. Un terror frío la invadió. No. No puede ser, susurró. Fue a la farmacia del barrio, compró una prueba con las manos temblorosas y regresó a casa. Los 3 minutos de espera fueron los más largos de su vida. Cuando miró el resultado, 2 líneas rosas marcadas, se dejó caer al suelo del baño, llorando. Estaba embarazada. Embarazada de Alejandro. Y recordó las palabras del médico, un embarazo sería de altísimo riesgo. Podría morir. Estaba esperando un hijo del hombre que la odiaba, y ese hijo podría costarle la vida. Lucía sabía que tenía que decírselo. No por ella, ni por dinero, sino porque él tenía derecho a saberlo. Y porque, en el fondo, tenía la esperanza estúpida de que al saberlo, él creería en ella. Se armó de valor, se puso su mejor vestido, que ahora le quedaba un poco flojo, y fue al edificio de la empresa Ferrer. Al llegar a la recepción, la recepcionista, que antes la saludaba con desprecio, ahora ni siquiera la dejó pasar. El señor Ferrer ha dejado órdenes estrictas de que usted no puede entrar, señorita Méndez. Seguridad tiene instrucciones de sacarla si insiste. Por favor, es urgente. Es de vida o muerte. Solo necesito 5 minutos, suplicó Lucía. Lo siento. Váyase o llamo a los guardias. Lucía salió del edificio, derrotada. Se sentó en una banca de la plaza que quedaba frente a la torre de cristal, bajo el sol inclemente. Se sentía débil. Muy débil. No había comido bien en días. Miró hacia arriba, hacia los pisos más altos, imaginando a Alejandro allí, en su trono de hielo. De repente, vio salir el coche deportivo de Alejandro del garaje subterráneo. Su corazón dio un vuelco. Se levantó de golpe para correr hacia él, para interceptarlo. Alejandro. Gritó, corriendo hacia la calle. El coche se detuvo en el semáforo. Alejandro estaba al volante, con gafas de sol, mirando al frente con expresión dura. Lucía llegó hasta la ventanilla y golpeó el cristal. Alejandro, por favor, escúchame. Tengo que decirte algo. Gritó ella, con las lágrimas corriendo por su cara. Alejandro giró la cabeza y la vio. Por un segundo, su máscara cayó. La vio tan frágil, tan desesperada. Su mano fue a la manija de la puerta para abrirla. Quería abrazarla. La extrañaba como a un miembro amputado. Pero entonces, el teléfono del coche sonó. Era Marcos. Oye, primo, cuidado. Me informan que Roberto está cerca de la empresa. Seguro mandó a la chica para hacerte un escándalo en la calle y sacarte más dinero. No caigas. La mandíbula de Alejandro se tensó.
volvió a mirar a Lucía. Alejandro, estoy embarazada. Gritó ella, aunque el cristal grueso impedía que se escuchara con claridad. Él solo vio que movía los labios. El semáforo se puso en verde. Los coches de atrás empezaron a pitar. Alejandro, con el corazón endurecido de nuevo por las mentiras de su primo, aceleró. Dejó a Lucía atrás, en medio de la calle, rodeada de humo y ruido. Lucía vio cómo el coche se alejaba. Sintió que el mundo se oscurecía. El estrés, el calor, la debilidad y el embarazo fueron demasiado. Sus rodillas cedieron. Todo se volvió negro y cayó desmayada en medio del asfalto caliente. Lo último que escuchó fueron los chirridos de llantas de un coche que frenaba para no atropellarla y los gritos de la gente. Mientras tanto, Alejandro conducía con las manos apretadas en el volante. Miró por el espejo retrovisor y vio un tumulto de gente a lo lejos, donde había dejado a Lucía. Algo en su pecho le dolió, un presentimiento terrible. «Maldita sea», murmuró. Dio un volantazo prohibido en U, ignorando los bocinazos y los insultos de otros conductores. Su instinto le gritaba que algo estaba muy mal. Aceleró de regreso. Cuando llegó al lugar, vio una ambulancia llegando. Se bajó del coche dejando la puerta abierta y corrió hacia la multitud. Se abrió paso a empujones. «Déjenme pasar». Y entonces la vio. Lucía estaba en el suelo, pálida como la cera, inconsciente. Un paramédico le estaba tomando el pulso. «Lucía», gritó Alejandro, cayendo de rodillas a su lado. La tomó en sus brazos, sacudiéndola suavemente. «Lucía, despierta. Por favor, despierta». El paramédico lo miró serio. «Señor, apártese. Tiene el pulso muy débil. Tenemos que llevarla ya. Está perdiendo sangre». Alejandro miró hacia abajo y vio con horror una mancha roja que comenzaba a teñir el vestido de Lucía entre sus piernas. «Sangre. ¿Qué le pasa?», preguntó Alejandro, aterrorizado. «Parece una hemorragia obstétrica». «¿Sabe si está embarazada?». El mundo de Alejandro se detuvo. Las palabras no dichas, los labios moviéndose detrás del cristal. «Embarazada», susurró él, sintiendo que el aire le faltaba. Iba a tener un hijo. Y la había dejado tirada en la calle. Y ahora, la sangre, el riesgo de muerte del que habló el médico. «Súbanla a la ambulancia», rugió Alejandro, con lágrimas de pura desesperación en los ojos. «Yo voy con ella. Si le pasa algo, quemó este maldito hospital». Subió a la ambulancia sosteniendo la mano inerte de Lucía. La miraba, rogando a un Dios en el que no creía. «No te vayas, Lucía. No me dejes. Perdóname, mi amor. Perdóname por ser un idiota ciego. Aguanta. Si te salvas, te juro que pasaré el resto de mi vida de rodillas pidiéndote perdón. Pero no te mueras. No te atrevas a morirte con nuestro hijo». En el hospital, la ingresaron a urgencias. Alejandro se quedó fuera, con la ropa manchada de la sangre de la mujer que amaba y del hijo que quizás nunca conocería. Se sentó en el suelo, con la cabeza entre las rodillas, llorando como un niño. Fue en ese momento de total desesperación cuando se le acercó una enfermera anciana que había atendido al padre de Lucía semanas atrás. «Señor Ferrer», dijo ella suavemente. «Tome esto. Lo encontramos en el bolsillo de la señorita cuando le cambiamos la ropa». Le entregó el teléfono de Lucía. Estaba desbloqueado. Y en la pantalla había un mensaje de voz a medio escribir para él. Alejandro, con manos temblorosas, le dio a reproducir. «Alejandro, sé que me odias. Sé que crees que soy una interesada. Pero no me importa lo que pienses de mí, solo quiero que sepas la verdad. Roberto me está chantajeando. Él y tu primo Marcos. Me dijeron que si no me alejaba de ti, le harían daño a mi papá. Marcos editó mi voz, yo nunca dije esas cosas. Te amo. Te amo más que a mi vida. Y voy a tener un bebé. Nuestro bebé. Tengo mucho miedo, Alejandro, porque el doctor dijo que es peligroso,
pero voy a tenerlo porque es una parte de ti. Si algo me pasa, cuídalo, por favor. Que no crezca frío como tú crees que eres. Enséñale a amar. El mensaje terminó. Alejandro soltó un grito desgarrador que resonó en todo el pasillo del hospital. Un grito de dolor, de culpa y de furia absoluta. Se levantó lentamente. Sus ojos ya no tenían lágrimas. Ahora tenían fuego. Fuego puro. Marcos, gruñó su nombre como una maldición. Lucía luchaba por su vida detrás de esas puertas. Pero mientras ella luchaba, Alejandro iba a librar su propia guerra. Iba a casar a su primo y a Roberto, y les iba a enseñar lo que pasa cuando se despierta al diablo. Sacó su teléfono y marcó a su jefe de seguridad. Quiero a Marcos y a Roberto. Ahora. No me importa dónde estén. Tráelos a la bodega de la fábrica vieja. Y nadie, absolutamente nadie, se mete en mi camino. Hoy corre sangre. Alejandro miró una última vez la puerta de quirófano. Vuelvo pronto, mi vida. Voy a limpiar nuestro camino. Espérame. Y se marchó caminando con paso firme, un ángel vengador dispuesto a quemar el mundo por la mujer y el hijo que amaba. La bodega abandonada olía a humedad, óxido y miedo. En el centro de la inmensa nave industrial, iluminados por una única bombilla que colgaba de un cable pelado, estaban Marcos y Roberto, atados a dos sillas de metal. Ambos temblaban, pero por razones diferentes. Roberto, el exnovio cobarde, lloraba en silencio, aterrorizado por las historias que había oído sobre el poder de los Ferrer. Marcos, sin embargo, mantenía su arrogancia, aunque el sudor frío en su frente lo delataba. La puerta de metal se abrió con un chirrido que resonó como un grito. Alejandro entró. No corrió, no gritó. Caminaba con una calma letal, quitándose los guantes de cuero negro lentamente. Su traje, impecable horas antes, ahora estaba arrugado y manchado con la sangre de Lucía, un recordatorio visual de por qué estaba allí. Sus ojos eran dos pozos de oscuridad absoluta. Alejandro, primo, esto es una locura, empezó Marcos, intentando sonreír. Podemos hablarlo. Es solo una mujer. Te conseguiré 10 mejores. Alejandro se detuvo frente a él. Sin decir una palabra, le dio un revés con la mano abierta, un golpe tan fuerte que la silla de Marcos casi se vuelca. El sonido del impacto hizo eco en el silencio. Marcos escupió sangre. No hables de ella, susurró Alejandro, con una voz tan baja que Marcos tuvo que inclinarse para oírlo. No mereces ni pronunciar su nombre. Alejandro sacó su teléfono y reprodujo el mensaje de voz real de Lucía, aquel que la enfermera le había entregado. La voz dulce y rota de ella llenó el espacio. Te amo más que a mi vida, voy a tener un bebé. Roberto sollozó más fuerte al oírlo. Alejandro se giró hacia él. Tú, dijo Alejandro, acercándose al exnovio. Tú la vendiste. La chantajeaste. La hiciste sentir miedo cuando ella solo quería salvar a su padre. Fue idea de Marcos. Gritó Roberto, desesperado. Él me pagó. Me dijo que te destruiría. Yo solo quería el dinero. Alejandro asintió lentamente. El dinero. Siempre el dinero. Pues bien. Te daré lo que querías. Hizo una señal a sus guardias de seguridad. Entréguenlo a la policía. Tengo pruebas de extorsión, chantaje y conspiración. Asegúrense de que en la cárcel sepan que este hombre golpea a mujeres embarazadas. No durará ni una semana. Roberto fue arrastrado fuera de la bodega, gritando y suplicando clemencia. Quedaron solos los dos primos. Alejandro se giró hacia Marcos. A ti no te voy a entregar a la policía, Marcos. Eso sería demasiado fácil. ¿Qué vas a hacerme? Preguntó Marcos, perdiendo la compostura. Soy un Ferrer. La familia no te lo perdonará. Ya no eres un Ferrer, dijo Alejandro, sacando unos documentos de su bolsillo y tirándolos sobre el regazo de Marcos. Acabo de hablar con la junta directiva y con mi madre. Les puse la grabación. Les mostré las transferencias que le hiciste a Roberto.
Estás fuera. Desheredado. Sin acciones. Sin apellido. Marcos palideció. No puedes hacer eso. Ya lo hice. Y hay más. He bloqueado tus cuentas. He embargado tu casa. A partir de hoy, eres tan pobre como la gente de la que te burlabas. Tienes 24 horas para salir del país. Si te vuelvo a ver, Marcos, si vuelves a acercarte a mi mujer o a mi hijo, te juro por la memoria de mi padre que no seré tan misericordioso. Alejandro se dio la vuelta y caminó hacia la salida, dejando a su primo destruido, gritando insultos al aire. La venganza estaba hecha. Pero no sentía satisfacción. Solo sentía un vacío inmenso y una urgencia desesperada por volver al hospital. Cuando Alejandro llegó a la unidad de cuidados intensivos, el pitido rítmico de las máquinas era el único sonido. Lucía estaba acostada en la cama, conectada a varios tubos y cables. Su piel, usualmente dorada y vibrante, estaba pálida, casi traslúcida. Parecía una muñeca de porcelana rota. Alejandro se dejó caer en la silla junto a la cama. Tomó la mano inerte de Lucía y la llevó a sus labios, besando sus nudillos, sus dedos, su palma. Las lágrimas, que había contenido frente a sus enemigos, ahora brotaban libres y calientes. Mi amor, mi vida, sollozó él, con la voz rota. Despierta, por favor. Tienes que despertar. No puedes dejarme ahora que sé la verdad. Soy un estúpido. Un maldito estúpido ciego. Te juzgué, te humillé, te dejé sola en la calle, y aún así, tú me amabas. Acarició su vientre, que apenas empezaba a abultarse bajo las sábanas. Y tú, pequeñín, o pequeñina, aférrate. Aférrate a mamá. Soy tu papá. Soy el idiota que casi los mata, pero les prometo que si se quedan, pasaré cada segundo de mi vida compensándolo. Les daré el mundo entero. Pero no se vayan. No me dejen en esta oscuridad. Pasaron 3 días. 3 días en los que Alejandro no se movió de su lado, no comió, no se duchó. Su madre, doña Elena, vino a verlo. La mujer de hierro entró en la habitación y vio a su hijo, el gran magnate, arrodillado junto a la cama de la chica de la limpieza, rezando. Hijo, murmuró ella, tocando su hombro. Si ella muere, yo muero con ella, mamá, dijo Alejandro sin levantar la vista. Doña Elena, conmovida por primera vez en años, se sentó al otro lado. No va a morir. Es fuerte. Ha aguantado mucho. Y tú tienes que estar fuerte para ella. Al cuarto día, un milagro ocurrió. Alejandro estaba dormitando con la cabeza sobre el colchón cuando sintió un leve movimiento en los dedos de Lucía. Levantó la cabeza de golpe. ¿Lucía? Los párpados de ella temblaron y se abrieron lentamente. Sus ojos color miel estaban nublados, confundidos, pero lo reconocieron. Ah. Alejandro, susurró ella, con la voz rasposa por la falta de uso. Aquí estoy. Aquí estoy, mi amor. Alejandro se inclinó sobre ella, besando su frente, sus mejillas, con desesperación. No hables, descansa. Estás a salvo. Él, bebé, fue lo único que ella preguntó, con una angustia infinita en la mirada. Alejandro sonrió entre lágrimas, una sonrisa de alivio puro. Está bien. Es un milagro, Lucía. Los médicos no se lo explican, pero el sangrado paró. Nuestro hijo sigue ahí, latiendo fuerte. Es un luchador, como su madre. Lucía suspiró y cerró los ojos de nuevo, una lágrima rodando por su sien. Pensé que me odiabas, que no querías saber nada de nosotros. Mírame, pidió Alejandro, tomándole la cara con suavidad. Nunca te odié. Tenía miedo. Miedo de amarte tanto que doliera. Y fui un cobarde. Pero escúchame bien, Lucía Méndez, te amo. Te adoro. Eres la dueña de mi vida, de mi fortuna, de mi alma. Perdóname por favor. Perdóname por dudar. Lucía lo miró y vio la sinceridad cruda en sus ojos. Vio al hombre detrás del monstruo. Levantó su mano débil y acarició la barba de 3 días de él. Eres un tonto,
Alejandro Ferrer, pero eres mi tonto. Te perdono. La recuperación fue lenta y delicada. El embarazo fue declarado de altísimo riesgo. Lucía tenía prohibido levantarse de la cama excepto para lo estrictamente necesario. Alejandro trasladó su oficina a la mansión, que adaptó por completo para ella. La intimidad entre ellos cambió. Ya no era solo pasión desenfrenada, era una devoción casi religiosa. Una tarde, meses después, Lucía estaba sentada en la bañera llena de espuma y agua tibia con esencia de rosas. Su vientre ya estaba enorme, redondo y perfecto. Se sentía pesada y poco atractiva, pero entonces entró Alejandro. Se arremangó la camisa blanca de marca, se arrodilló junto a la bañera y tomó la esponja. «Déjame hacerlo», dijo él con voz grave. Comenzó a pasar la esponja por sus hombros, su cuello, bajando hacia sus pechos hinchados por el embarazo. «Estoy gorda, Alejandro». «Parezco una ballena», se quejó ella, intentando cubrirse. Alejandro detuvo su mano y la miró con fuego en los ojos. «No digas tonterías. Eres la mujer más sexy y hermosa que ha pisado la tierra. Ver cómo llevas a mi hijo dentro de ti me pone más duro que cualquier modelo de revista». Se inclinó y la besó con pasión, mojándose la camisa, sin importarle. Sus manos acariciaron el vientre mojado bajo el agua. «Eres una diosa, Lucía. Mi diosa de la fertilidad. Cada estría, cada curva nueva, me vuelven loco». «Alejandro», gimió ella cuando él mordió suavemente su labio inferior. «El doctor dijo que nada de, ya sabes, penetración profunda». «El doctor dijo que tuviéramos cuidado», susurró él contra su oído, con esa voz ronca que a ella le derretía los huesos. «Pero hay muchas formas de amarte, mi vida. Muchas formas de hacerte gritar mi nombre sin poner en riesgo a nuestro campeón. Déjame demostrarte cuánto te deseo». Esa tarde, en el baño de vapor, Alejandro la adoró con sus manos y su boca, llevándola al clímax una y otra vez con una paciencia y una dedicación exquisitas, demostrándole que el deseo no había desaparecido, sino que se había transformado en algo más profundo y poderoso. La noche del parto llegó en medio de una tormenta eléctrica, como si la naturaleza supiera que algo monumental iba a suceder. Lucía despertó con un dolor agudo que le cortó la respiración. «Alejandro», gritó. Él saltó de la cama, encendiendo las luces en un segundo. Al verla doblada de dolor, supo que era la hora. «Tranquila, mi amor. Todo está listo. El equipo médico está abajo». Había instalado una sala de partos de emergencia en la mansión por si acaso, y había contratado a 2 obstetras de guardia 24/7. El parto fue difícil. Lucía gritaba de dolor, aferrada a la mano de Alejandro con tanta fuerza que sentía que le rompería los dedos. Él le secaba el sudor de la frente, susurrándole palabras de aliento, aunque por dentro estaba muriendo de miedo. «La presión está bajando», gritó uno de los médicos. «Tenemos que hacer cesárea ahora o la perdemos». Alejandro sintió que el mundo se detenía. «Hagan lo que tengan que hacer, pero sálvenla», rugió él. «Si ella muere, juro que...». «Alejandro». Lo llamó Lucía con un hilo de voz, antes de que la anestesia hiciera efecto. «Cuida al bebé, promételo». Las siguientes horas fueron borrosas. Alejandro caminaba de un lado a otro en el pasillo, rezando a todos los santos. El silencio era tortuoso. Y entonces, un llanto. Fuerte. Potente. Un pulmón lleno de vida. Alejandro irrumpió en la sala justo cuando el médico sostenía a un bebé ensangrentado y berreante. «Es un varón», anunció el doctor. «Y está perfectamente sano». Alejandro miró a su hijo, pero sus ojos volaron inmediatamente hacia Lucía, que yacía inmóvil en la mesa. «¿Y ella? ¿Cómo está ella?» «Está estable, señor Ferrer. Fue complicado, perdió mucha sangre, pero es fuerte. Se pondrá bien». Alejandro cayó de rodillas, llorando de gratitud. Le acercaron al bebé. Lo tomó con sus manos grandes y temblorosas. Era pequeño, arrugado y estaba furioso con el mundo. «Hola, hola, campeón»,
susurró Alejandro, tocando la manita minúscula del bebé con su dedo índice. El bebé cerró su puño alrededor del dedo de su padre. Soy papá. Y mamá está bien. Lo logramos. Somos una familia. 5 años después. Era Nochebuena otra vez. La mansión Ferrer, que antes era un mausoleo frío y silencioso, ahora vibraba con risas, música y caos, el hermoso caos de una familia feliz. Un árbol de Navidad gigante dominaba el salón, rodeado de montañas de regalos. Papá. Papá, atrápame. Gritaba un niño de 5 años con el cabello negro y los ojos de su padre, corriendo por el salón con un traje de duende. Te tengo, Mateo. Alejandro, que había dejado de ser el empresario amargado para convertirse en un padre devoto, corrió tras él y lo levantó en el aire, haciéndolo reír a carcajadas. Cuidado con el jarrón, advirtió Lucía, entrando al salón con una bandeja de galletas recién horneadas. Lucía estaba radiante. Llevaba un vestido dorado que resaltaba su figura, y en sus brazos cargaba a una niña pequeña de 2 años, Elena, que tenía los ojos color miel de su madre. Y, para sorpresa de todos, su vientre mostraba una curva incipiente de nuevo. Sí, a pesar de los riesgos iniciales, la vida y el amor los habían bendecido una vez más. Alejandro bajó a Mateo y caminó hacia su esposa. La miró con la misma intensidad del primer día, o quizás más. Estás hermosa, señora Ferrer, dijo él, rodeando su cintura y besándola suavemente en los labios. Y tú estás lleno de harina, señor Ferrer, rió ella, limpiándole la mejilla. ¿Quién diría que el gran magnate terminaría haciendo galletas? Por ti, hago lo que sea. Incluso vestirme de Santa Claus si me lo pides esta noche en privado, le susurró al oído con picardía, haciéndola sonrojar. Doña Elena, la abuela, miraba la escena desde su sillón, sonriendo. Su corazón, antes duro, se había ablandado con la llegada de los nietos. El padre de Lucía, completamente recuperado, jugaba en la alfombra con los niños. Alejandro tomó una copa de champán y golpeó suavemente el cristal para llamar la atención de todos. Quiero proponer un brindis, dijo, su voz llena de emoción. Hace 5 años, en una noche como esta, traje a esta casa a una mujer maravillosa con una mentira. Le pagué para que fingiera amarme. Pensé que podía controlar el destino, que podía vivir sin amor. Pero ella, miró a Lucía con adoración, ella me enseñó que el amor no se controla, se vive. Me enseñó a ser humano. Me dio esta familia. Así que brindo por la mejor estafa de mi vida. Brindo por mi esposa, por mis hijos y por el amor verdadero, que es capaz de derretir hasta el corazón más frío. ¡Salud! Gritaron todos. Lucía se acercó a él, con lágrimas de felicidad en los ojos. Te amo, Alejandro. Gracias por cumplir tu promesa. Gracias por darnos este final feliz. No es un final, mi amor, respondió él, besándola profundamente bajo la rama de muérdago, mientras sus hijos reían alrededor. Es solo el comienzo de nuestra eternidad. La nieve caía suavemente fuera, cubriendo el mundo de blanco, pero dentro de esa casa, el fuego del amor ardía más fuerte que nunca. Y así, el millonario frío y la chica humilde demostraron que, a veces, las mentiras más grandes pueden convertirse en las verdades más hermosas. Y si te ha gustado, suscríbete al canal.